Óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son compuestos químicos que están formados por un metal y un oxígeno. Se forman cuando su metal reacciona con el oxígeno del aire. Por ejemplo, el oxígeno de hierro se forma cuando el hierro reacciona con el oxígeno del aire. Para estos óxidos existen cuatro reglas. La primera nos habla de que cuando los óxidos contienen metales que solo tienen un solo número de oxidación, se les anota el siguiente nombre, que es óxido de, y por último se le coloca el nombre del metal. Después nos habla de que hay una segunda regla. Esta regla dice que se presenta cuando el metal tiene solamente dos números de oxidación en total. Este es un nombre se pone primero el nombre del metal para el número de oxidación mayor, se le pone o anota la terminación ico y para el menor número se le anota la terminación oso. Después está la regla número 3, que es sobre la nomenclatura o Spock. Se presenta cuando el metal tiene dos o más números de oxidación. En este caso, el nombre del metal se escribe primero y a continuación se anota con un número romano, el número de oxidación con el que trabaja el metal. Después está la última regla, que es la regla número 4, que es igual sobre la nomenclatura sistemática. Consiste en aplicar los prefijos, que son palabras que se anteponen a otras que indican el número de átomos o el número de oxidación con el que trabaja un metal. Se anota primero el prefijo y luego el óxido, y por último se pone el metal. Por ejemplo, en este caso viene siendo mono es igual a un átomo, diobi es a 2, tri es a 3, tetra es a 4, penta es a 5, hexa es a 6, hepta es a 7 y octa es a 8. Para esto tenemos 5 ejemplos de óxidos metálicos. Por ejemplo, viene siendo el óxido de calcio. Este se utiliza en la industria de la construcción como componente del cemento, ya que el calcio es esencial para poder hacer esta producción. Después está el óxido de hierro, que se utiliza como pigmento en pinturas y como materia prima en la producción de acero. Después está el óxido de titanio, que se utiliza como un pigmento blanco en pinturas, ya que también este proporciona opacidad y brillo, mientras que en la tecnología solar se utiliza para mejorar la eficiencia de las células solares. Después está el óxido de zinc. Se utiliza en cremas solares como componente en la producción de neumáticos. En la industria cosmética, el óxido de zinc actúa como protector solar, mientras que en la industria automotriz se utiliza en la fabricación de neumáticos para mejorar su durabilidad y resistencia. Y por último tenemos el óxido de aluminio. Este se utiliza en la metalurgia del aluminio. El óxido de aluminio es esencial para producir el aluminio puro, mientras que en la industria de herramientas se utiliza como abrasivo para cortar y pulir materiales duros. Hidróxidos o bases. Los hidróxidos o bases son compuestos químicos que contienen el ion de hidróxido. Estos se caracterizan por tener propiedades básicas y pueden neutralizar ácidos. Su formación es mediante la reacción de un metal con agua o mediante la reacción de un óxido metálico con agua. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se forma mediante la reacción de sodio con agua. Tenemos en este 5 usos o aplicaciones de los hidróxidos. En este caso puede ser hidróxido de sodio, que se utiliza en la industria química en la producción de jabones y detergentes y en la industria papelera. También tenemos hidróxido de potasio, se utiliza en la producción de jabones y detergentes y en la industria química. En la industria de jabones, el hidróxido de potasio se utiliza para producir jabones líquidos y otros productos de limpieza. El hidróxido de calcio se utiliza en la industria de la construcción, en la producción de mortero y cemento y en la industria alimentaria. También está el hidróxido de magnesio. Este se utiliza en la industria farmacéutica en la producción de medicamentos antiácidos y laxantes. Y por último tenemos hidróxido de aluminio, que se utiliza igual en la industria farmacéutica en la producción de medicamentos, pero en este caso son antiácidos y absorbentes. Las sales binarias son compuestos químicos formados por un metal y un no metal. Las sales binarias se forman mediante la reacción del metal y el no metal, generalmente mediante una reacción de desplazamiento o una reacción de síntesis. En este igual tenemos 5 usos o aplicaciones. Tenemos el cloruro de sodio, que se utiliza como condimento en la producción de productos químicos.
Por ejemplo, puede ser esencial como en conservantes y saborizantes, mientras que en la industria química se utiliza como materia prima para producir diversos productos químicos. Luego está el fluoruro de calcio, que se utiliza en la producción de ácido fluorhídrico y como fundente en la metalurgia. Igual en la industria química, el fluoruro de calcio es esencial para producir ácido fluorhídrico, mientras que en la metalurgia se utiliza como fundente para reducir el punto de fusión de los metales. Luego está el bromuro de potasio. Se utiliza en la producción de películas fotográficas y en medicina como sedante. En la industria fotográfica, el bromuro de potasio se utiliza en la producción de películas y papel fotográfico. También tenemos el sulfuro de zinc, que se utiliza en la producción de pigmentos y en la industria electrónica. El sulfuro de zinc se utiliza como pigmento blanco, ya que mientras que en la industria electrónica se utiliza en la producción de dispositivos semiconductores. El cloruro de plata se utiliza en la producción de películas fotográficas e igual en la industria de la medicina. En la medicina se utiliza como antiséptico y en la producción de apósitos. Hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son compuestos químicos formados por un metal y un hidrógeno. Estos se forman mediante la reacción de un metal con un hidrógeno, generalmente a altas temperaturas y presiones. Para entenderlo tenemos tres ejemplos. El primero es el hidruro de calcio, que este se utiliza en la industria química, ya que se utiliza como fuente de hidrógeno y como agente reductor en diversas reacciones químicas. El segundo es el hidruro de sodio, que se utiliza en la producción de productos químicos y como agente reductor. Y por último tenemos el hidruro de litio, que en la industria de las baterías, el hidruro de litio se utiliza en la producción de baterías de iones de litio, mientras que como fuente de hidrógeno se utiliza en diversas aplicaciones industriales. En el siguiente tema es hidroruros no metálicos. ¿Ok? En este globito se puede mostrar el concepto y su formación. ¿Ok? El concepto nos indica que son compuestos químicos los cuales están formados por hidrógenos y no metal, así como su nombre lo indica. Después, aquí en la fórmula que aparece aquí, la X representa el no metal. ¿Ok? Se forma mediante la reacción del hidrógeno con un metal. ¿Ok? En este siguiente globito se muestra los usos o aplicaciones. ¿Ok? En el primer uso está el amoníaco, el cual es NH3. ¿Ok? Este se utiliza para los fertilizantes, productos de limpieza, entre otras cosas. Después está el H2O, sea, más conocido como el agua. Este se utiliza pues para muchas cosas industriales o consumo humano, como podría ser regar las plantas, el agua potable para sobrevivir y todo. Después se encuentra el sulfato de hidrógeno, el cual está H2S. Este se utiliza para la producción de químicos, es más especializado en los productos químicos. Después ya está el siguiente tema, que es ácidos binarios, el cual también tiene su concepto, formación y usos aplicaciones. Ok, primero está en este apartado el concepto, el cual nos dice que son compuestos químicos, pues los cuales están formados por hidrógeno y un no metal. Después nos marca la fórmula general de esto, en el cual X es un no metal. Ok, este se forma mediante la reacción de un hidrógeno y un no metal. Ok, los usos o aplicaciones. El primero está ácido clorhídrico. Este se utiliza en la industria química como reacciones químicas, como reactivo, por decirlo así. Después está el ácido sulfúrico, el cual es H2S. Este se utiliza mayormente como el sulfato de calcio en la producción de sulfato de calcio. Después está el siguiente, que es ácido fulhídrico, el cual es HF. Este se utiliza para muchas cosas, como la grabación de vidrios, en la producción de aluminios y también se utiliza en la producción de criolita. Ahora el tema 7, que es anhídridos. ¿Ok? Este, igual que el anterior, tiene su concepto, formación, usos o aplicaciones. ¿Ok?
empezaremos con el concepto y aquí nos dice que los anhídridos son compuestos químicos. Estos se forman mediante la eliminación de agua con un compuesto, el que sean. Su formación es mediante la reacción de condensación de dos moléculas de ácido carboxílico, donde se utiliza el eliminar una molécula de agua. Ok, aquí en sus usos aplicaciones está el CH3CO y fuera del paréntesis 2O. ¿Ok? Este se utiliza en la producción de acetato, también en la fabricación de películas y textiles. Y este se llama anhídrido acético. ¿Ok? Después nos está el siguiente uso de aplicación, que es anhídrido maleico, el cual es AC4H2O3. ¿Ok? Este se utiliza en resinas como poliéster o en reticulación de polímeros. Después está el siguiente, que es anhídrido ftálico. ¿Ok? Este es C8H4 y O3. Este se utiliza en las plastificaciones y resinas alquídicas. Y por último, el tema 8, que es oxiácidos o ácidos ternarios. Ok, comenzaremos con el concepto, que son compuestos químicos que contienen oxígeno, hidrógeno y otro elemento, el cual generalmente es un no metal. Ok, su formación es mediante la reacción de un óxido no metálico como agua, donde el oxígeno no metálico actúa como ácido y el agua como base. Ok, después nos muestran pues los usos o aplicaciones, el cual está ácido nítrico, el cual es HNO3. ¿Ok? Este se utiliza en la producción de fertilizantes, principalmente es en la industria de fertilizantes, el ácido nítrico y para producir nitrato de amoníaco. Este se utiliza como fertilizante en agricultura. Después está el ácido sulfúrico, el cual es H2SO4. Este se utiliza igual en producción de fertilizantes, baterías y en refinación del petróleo. ¿Ok? Y por último está el ácido fosfórico, que es H3PO4. Este se utiliza en fertilizantes y en la industria alimentaria como conservantes y